Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace la manga corta cruzada. No olviden que cuando se traza es importante las claves y las marcas, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Nuestro molde básico de acuerdo a la talla que vayamos a utilizar. En este caso, bueno, estoy trabajando la manga talla 44, ¿ok? Y vamos a marcar todo el contorno de la parte de arriba a lo largo de 5 centímetros, ¿sí? Marcamos todo el contorno. Recuerden que el molde básico tiene dividido la parte de arriba, divide la parte hoja inferior entre 3 y la hoja superior entre 3. Eso es muy importante porque lo vamos a marcar para hacer el procedimiento de esta manga, ¿ok? Entonces no se olviden que se marca a los 5 centímetros. Yo ya lo tengo marcado con lápiz para saber en mi molde básico hasta dónde va a llegar la marca, ¿sí? A los 5 centímetros. También vamos a marcar los puntos de referencia del centro y la división de la manga, ¿ok? Ya lo tenemos. Ahora recuerden que también hay que marcar la línea de la sisa. Marcamos la línea de la sisa al otro extremo de la manga, ¿ok? Ahora vamos a marcar las líneas que ya viene en nuestro molde básico, pero sí la prolongamos. Regularmente llega la línea de nuestro molde básico hasta aquí, pero la vamos a prolongar hasta los 5 centímetros que bajamos. 5 centímetros. De los dos lados se baja 5 centímetros, ¿ok? Ahora vamos a marcar el largo que se dio de los 5 centímetros y las líneas de la hoja inferior como la hoja superior. Si se fijan, están marcadas las tres partes de este lado y las del centro hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ok? Lo primero que se va a hacer es dividir de esta línea de la sisa hacia lo largo, se divide a la mitad. Ya ven que les he dicho que con la cinta métrica lo pueden hacer mucho más rápido y también yo por tiempo, pues se me hace más práctico para el video. Aquí se divide a la mitad, recuerden, es a la mitad. Se sube como línea o como un punto de apoyo en esta línea, punto 5, ¿ok? Le marcamos punto 5. Se sube, a ver, aquí se los voy a poner, punto 5 de apoyo, ¿ok? Ahora vamos con la curva francesa para hacer nuestra unión. Unimos cada punto, lo hacemos con rojo y unimos este punto con la mitad, ¿ok? Donde subimos a la mitad. Y luego al punto 5 le damos la prolongación, acomodamos nuestra regla para que se vea continua totalmente nuestra línea, ¿ok? Hasta el otro punto, ¿ok? Quizás se vea un poco grueso, recuerden que yo uso marcador, ustedes lo van a hacer con lápiz. Entonces toda esta parte de aquí es nuestra manga ahora hacia la parte de acá arriba, ¿ok? Toda esta parte de aquí es nuestra pieza, que es lo que va a hacer el procedimiento de la manga cruzada, ¿ok? Y aquí ya la tengo yo. En otro papel lo vamos a calcar. Toda esta parte que se lo puse de color rojo, lo vamos a hacer en otro papel. Yo aquí ya lo tengo, vean, pero se corta. Hay línea de corte, ¿ok? Esta sería línea de corte, porque el procedimiento es cortar esas piezas. Donde vamos a cortar empezamos por aquí, sin despegar a la parte de abajo, que es lo que está en esta pieza. Vean, sin despegar, vean cómo es esta parte de aquí, sin despegar en la parte de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el procedimiento. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace el procedimiento para hacer de 2 hojas. Lleva 2 piezas esta manga cruzada, entonces la vamos a hacer en una línea de apoyo,
Vamos a hacer una línea de apoyo y vamos a empezar a apoyarnos en esa línea. Vamos a pegar nuestra manga, ¿ok? ¿Cómo se pega esa manga? Bueno, en esa línea de apoyo vamos abriendo conforme va quedando. Aquí no hay una medida exacta, solamente en la central, en la línea centro, más bien, en la línea centro es donde vamos a tener una medida para que vaya respetando uno el centro, ¿ok? Pero al principio vamos a pegar con un pegamento seco, que no sea líquido, para que el papel no se corrugue, porque regularmente cuando es un papel un pegamento líquido, lo que provoca es que el papel se corrugue y hasta se llegue a romper. Entonces, si se fijan aquí, se pone en la línea nuestra pieza. Vean cómo ya quedó en la línea. Solamente le puse pegamento en la parte de abajo, porque en la parte de arriba ahorita les vamos a ir abriendo conforme a la línea centro que les mencionaba. Es importante que nuestra línea centro vaya donde debe de ir. Recuerden, en la primera no, la segunda sí. Entonces aquí es igual, la primera no, la segunda sí. Sacamos una línea centro. Recuerden que siempre se hace con lápiz. Lo voy a hacer en esta ocasión con lápiz, pero lo voy a marcar con el marcador, ¿ok? Vamos a ver la línea. Aquí, por ejemplo, nos está marcando 4 centímetros aproximadamente de este punto a este punto, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Dividir a la mitad. Entonces, esa sería nuestro hilo de la manga. Dividiéndolo a la mitad, hacemos una línea prolongada que va a ser nuestro hilo de la manga, ¿ok? Ya se va a trasladar nuestro hilo de la manga. Recuerden que no hay una medida, solamente es como nos la vaya presentando la pieza. Se va abriendo con el apoyo de esta línea que tenemos abajo, ¿sí? Y la vamos pegando. Aquí no hay una medida que digan, es que tiene que medir cada separación o cada pieza se debe de separar una medida X. No. Aquí nada más lo único que es importante que es el segundo corte se divida a la mitad para sacar nuestra línea centro. Ahora sí, vamos de esa pieza donde está hacia arriba, la marcamos 2 centímetros, ¿sí? Solamente se aumenta 2 centímetros y se marca. Entonces ahorita se los voy a marcar. Recuerden, de la línea donde empieza nuestra pieza que cortamos, hacia arriba se sube 2 centímetros. Solamente de aquí hacia arriba, ¿ok? Espero que lo puedan apreciar, 2 centímetros y marcamos. Vamos a marcarlo con verde para que se vea diferente, ¿ok? Es ahí donde nos quedan los 2 centímetros, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir con la curva francesa cada pieza y vamos a unirla con los 2 centímetros que acabamos de subir, ¿ok? Y eso es lo que se va a hacer con la curva francesa. De este punto de nuestra pieza a los 2 centímetros es que se une. ¿La vimos? Ahora, para que ustedes distingan, esta es la piececita, no le aumenté nada, es la continuación solamente, ¿sí? De la manga. Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos a voltear nuestra regla y vamos a darle continuidad de modo que coincida con los 2 centímetros que acabamos de aumentar, ¿ok? Hasta la pieza final, ¿sí? Que coincidan, toda la pieza debe de coincidir y se une, darle continuidad. No se les olvide, no puede haber cortes, o sea, no puede haber separación, debe de verse continua la línea, ¿sí? Y ahí quedó, vean que bien se ve. Una continuidad hasta los 2 centímetros y lo mismo la otra pieza. Y esa pieza ya quedó. Ahora que sigue, aumentar
3 centímetros de dobladillo, se le aumenta 3 centímetros y aquí también son 3 centímetros, pero ahí ya sería el dobladillo, ¿ok? No se confundan, el procedimiento ya se terminó, aquí nada más es un aumento del dobladillo, ¿ok? Y le damos la unión de nuestra manga. Después de eso, bueno, pues vamos a darle 1 centímetro todo lo que es el contorno, ¿sí? Pero ojo, esta parte de la cabeza de la manga es la curva, la continuación. Es 1 centímetro el que se les da al aumento costura. A partir de aquí es el centímetro, ¿ok? Le vamos dando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y así hasta terminar nuestra curva. ¿Qué va a pasar cuando aquí ya se terminó la curva? Hay una recta, bueno, en esa recta se le va a dar 1.5 centímetros porque es la parte de la costura que corresponde a la unión del brazo, ¿sí? No es curva, esta es la curva, esta es la recta, 1.5 es lo que corresponde a líneas rectas en margen de costura, ¿ok? Y si se fijan, aquí ya está. Aquí es recomendable que se le aumente ligeramente medio centímetro porque es donde va a subir, ¿sí? 1 centímetro le aumentamos para el aumento de dobladillo, ¿sí? Ligeramente sale. Entonces aquí le vamos a dar una continuación al centímetro y ahorita les voy a mostrar cómo terminaría nuestra manga en papel Craftsena para que ustedes puedan apreciar ya terminada cómo quedaría mi manga, ¿ok? Pero ya el procedimiento está. Aquí recuerden que es 3 centímetros, en esta parte de aquí que se le aumentó es 1 centímetro. Y aquí 1.5 centímetros. Aquí lo voy a poner 1.5, pero recuerden que toda la curva es 1 centímetro. ¿Ok? Entonces la vamos a poner en la parte de aquí, que es aumento costura, 1 centímetro. Y les muestro cómo quedaría en papel Craftsena para llevarla a cortar en tela. Vean, aquí quedaría en papel Craftsena, ya con el aumento costura y el hilo de la tela. No olvidemos que el hilo de la tela en esta ocasión queda de lado. Vean, se lo voy a volver a marcar, pero ahora con un marcador para que no hubiera confusión. Claro, no debe de pasarse, pero yo lo quiero que pase para que ustedes lo puedan apreciar bien. Ahora aquí ya lo tenemos en nuestro molde. Este sería nuestro hilo. Vean que es lo mismo, va de lado de nuestra manga, ¿ok? ¿Y qué nos falta? H, S, que es H superior, hoja superior, H y hoja inferior. Aquí lo vemos, hoja inferior y hoja superior. ¿Qué talla es? Debe de llevar una T. La que estamos trabajando es la 44, ¿ok? Aquí no sé si alcancen a apreciar, pero aquí está mi aumento de costura, si se los marqué también. Y aquí también el aumento de costura en la parte de aquí. Y el aumento de costura aquí que son 3 centímetros, ¿ok? Y ya para que ustedes puedan apreciar que debe de llevar el margen de costura. ¿Qué pasa aquí? Son 2 piezas, por eso se llama manga cruzada. Vamos a darle 2 piezas. Se corta aquí 2 piezas. Entonces también aquí es importante que le pongamos 2 piezas, ¿ok? Que se van a cortar 2 piezas. Para cada manga no la he hecho, para mí, para que yo les pueda mostrar. La he hecho con anterioridad, pero no para mí. Para que ustedes puedan ver cómo cruza la manga y que son 2 piezas en cada manga. Se va a cruzar, se va a ver cruzada la manga. Por eso es que importante que por cada manga tengamos doble tela, ¿sí? Son 2 piezas de la manga izquierda y 2 piezas de la manga derecha, ¿ok? Eso sería todo. Les agradezco mucho a los que se han suscrito, que me han seguido. Yo les pido de favor que me hagan comentarios, qué más quieren. Tenemos infinidad de cosas que hacer.
Voy a continuar con las faldas, perdón, aquí, hasta aquí termino las mangas, pero yo les voy a seguir haciendo ahora diferentes tipos de faldas que se están usando ahorita. Hay, bueno, 12 tipos de faldas y quizás hasta más, ¿no? Pero son las más clásicas, pero recuerden que es de acuerdo a la moda, lo que se usa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se está usando para no saturarlos mucho de muchas faldas o muchas mangas, porque hay más mangas, ¿eh? Pero yo hasta aquí cierro las mangas. Si ustedes quieren alguna otra prenda que quieran que yo les enseñe, díganmelo. También voy a hacer, les voy a enseñar cómo se hace prendas para niña, para adolescente y para caballero, ¿sí? Entonces, espero que me den like y se suscriban. Gracias.